Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este corte informativo del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y junto a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarle las noticias más importantes de este miércoles 16 de agosto de 2023. Comenzamos. La Corte determinó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede impugnar leyes estatales que violen derechos humanos. La primera sala resolvió que la disposición que cancela derechos de familia en la capital del país da amplio margen de discrecionalidad al juzgador. Filiación en casos de reproducción asistida. No es necesario demostrar el vínculo biológico mediante prueba pericial genética. Se dio a conocer un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad cuando se considere que una ley de carácter estatal viola derechos humanos. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 99/2022, en la que invalidó el último párrafo de la fracción quinta del artículo 49 de la Ley del Notariado de Yucatán, que establecía diversas medidas para atender de manera adecuada a las personas con discapacidad. Ello por falta de consulta previa, ya que la norma afectaba directamente los intereses de dicho sector de la población. Además, se establece que la sentencia surtirá efectos a los 12 meses de haber sido notificada la resolución y vincula al Congreso del Estado para llevar a cabo la consulta a personas con discapacidad para que emita la legislación respectiva. La primera sala de la Corte revisó la constitucionalidad del artículo 193 del Código Penal para la capital del país, que prevé pena de prisión en el caso de incumplimiento de obligaciones alimentarias, privación de los derechos de familia y la reparación del daño. La sala determinó que la privación de los derechos de la familia no delimita los derechos específicos que se deben suspender o privar, dejando un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad jurisdiccional en perjuicio de la persona inculpada y de quienes tienen derecho a recibir los alimentos. Además, consideró que fue incorrecto negar la posibilidad de pagar la reparación del daño en abonos. Por ello, ayudaría a facilitar y asegurar el cumplimiento de la condena, satisfaciendo el derecho de las víctimas a recibir esas cantidades y su derecho a la reparación del daño. Y en sus redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la ruta que seguirá para integrar las dos ternas que enviará al Senado y de las cuales se elegirán a una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quienes asumirán el cargo en noviembre próximo. Los interesados deberán presentar su solicitud, documentos y un ensayo del 21 al 25 de agosto. En el Diario Oficial será publicada la lista de personas candidatas que cumplan con los requisitos. De esa lista se elegirán a 6 hombres y 6 mujeres, quienes comparecerán ante el Pleno de Ministros de la Suprema Corte. Mediante voto por cédula, las y los ministros elegirán a los aspirantes que integrarán las dos ternas. Y de acuerdo con especialistas, la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y legalidad, medida que debe aplicarse de manera excepcional y justificada. Sin embargo, en México, a pesar de que existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han determinado que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, la medida prevalece en el orden jurídico nacional. La misma aplica para delitos considerados graves, como son los casos de abuso sexual contra menores, homicidio doloso, secuestro y robo a casa-habitación, entre otros. Es por ello por lo que existen en el país alrededor de 226.111 personas privadas de la libertad, de las cuales el 42%, es decir, cerca de 95.000, no han sido sentenciadas. Por esta razón, dicha medida es considerada una pena anticipada.
Y en más temas, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte presentó el segundo tomo del cuaderno de jurisprudencia sobre justicia penal para adolescentes. Reúne los criterios emitidos por el Pleno y las salas del máximo tribunal sobre la competencia para conocer de los delitos cometidos por adolescentes, las funciones de las personas juzgadoras, los alcances del derecho a una defensa adecuada, las facultades para legislar en esta materia, la exposición de los menores de edad en los medios de comunicación y la constitucionalidad de la medida aplicables a este sector de la población. Está disponible de manera gratuita en la página del Centro de Estudios Constitucionales, sitios.scjn.gov.mx/CS o bien en el enlace que se encuentra en sus redes sociales, así como en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. Y el segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito determinó que no es indispensable la demostración del vínculo biológico mediante la prueba pericial de genética para establecer la filiación de un infante nacido bajo la técnica de reproducción asistida. Ello en atención al interés superior de la niñez, con base en el cual se busca tutelar el derecho a la identidad del que gozan niñas y niños, así como el derecho a la reproducción asistida que tienen las parejas del mismo sexo. Pues de acuerdo con una tesis de la primera sala, uno de los elementos de la filiación a través de dicha técnica es la voluntad procreacional de los padres, definida como el deseo de asumir un hijo como propio, aunque biológicamente no lo sea. Y el 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que cuando se ordena el cambio de adscripción de los integrantes de la Guardia Nacional, no basta con utilizar la frase "por necesidades del servicio", pues para garantizar el derecho a la debida motivación, conforme al artículo 16 constitucional, se deben exponer las razones que originaron la medida, ya que es necesario que se precisen cuáles son esas necesidades del servicio, ya sea porque beneficia el interés público o bien por otra razón. Ello, ya que de acuerdo con la ley de la Guardia Nacional y su reglamento, son aspectos que la autoridad no solamente está obligada a considerar en la emisión de esa resolución, sino que la vincula a explicar a los elementos las necesidades del servicio o las acciones o estrategias que deben desarrollar con el fin de cumplir las acciones encomendadas y con ello salvaguardar los derechos de las personas como la vida, la integridad y la libertad, además del orden y la paz pública. Vamos a una pausa y continuamos. Al regresar, el reto para 2024, año electoral, es contar con un sistema de partidos competitivos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y en junio pasado cumplió 10 años la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, aprobada por la Organización de Estados Americanos y de la que México forma parte desde 2019, destacó el Consejo de la Judicatura Federal. Este instrumento jurídico destaca la importancia de que los derechos de todas las personas sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos para consolidar los principios de igualdad jurídica y no discriminación. Establece el compromiso de los estados para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos de discriminación racial e intolerancia, como son la difusión de materiales que promueven estas ideologías, las restricciones a derechos como el uso del idioma, las costumbres y culturas y la prohibición de acceso a la educación y a lugares públicos.
Y en más temas, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral determinó que fue válida la elección de la Junta Cívica en Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, para el periodo 2022-2025, al revocar la resolución del Tribunal Electoral Capitalino que había invalidado el proceso por falta de difusión. Por mayoría de votos, la Sala resolvió que la difusión de la elección sí se realizó según los parámetros delimitados por la comunidad, además de que se apegó a los usos y costumbres del pueblo. Porque precisamente la difusión en redes sociales viene a ser un componente útil en el presente caso. Potencia la difusión que se dio a través de la convocatoria y a los medios que nos pudieron acreditar. Creo que sí es necesario revisar que realmente las personas a quienes iba dirigida esa convocatoria, a quienes esa autoridad llamó para que participaran en su asamblea, realmente se hubieran enterado. Y mire usted, el cambio político que ha vivido nuestro país en los últimos 23 años no ha logrado consolidar un sistema funcional en el que las diversas ideologías compitan a partir de agendas distinguibles, contrastables y debatibles, aseguró la investigadora Montserrat Paz en el blog Axis del Tribunal Electoral. Señaló que la transición hacia la democracia que dejó atrás el presidencialismo del partido oficial en el año 2000 comenzó a gestarse décadas antes con importantes cambios como las reformas electoral de 1963 y política de 1977, así como la creación del IFE, ahora INE, en 1990, lo que permitió una nueva configuración institucional y mayores contrapesos al Ejecutivo. El reto rumbo al 2024, asegura, es construir un sistema de partidos competitivos con opciones reales y deliberación pública para evitar que, como en el pasado, se cambie todo para que todo siga igual. Inició la construcción del Centro de Resguardo Forense del Poder Judicial de Baja California en la ciudad de Mexicali, donde serán inhumados los restos de personas no reclamadas que llegan al servicio médico forense. El Poder Judicial de Chihuahua inauguró la sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad, ubicado en Ciudad Juárez, con el objetivo de brindarles espacios seguros y evitar que sean revictimizadas al emitir una declaración. La unidad móvil del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos en Asuntos Familiares, Civiles, Mercantiles y Comunitarios del Poder Judicial de Tamaulipas recorre el municipio de Altamira para ofrecer servicios de conciliación a la población. Desde su creación en 2020, el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Oaxaca ha realizado 3.010 sesiones terapéuticas para brindar atención a la salud emocional de las partes y ha impartido talleres a 5.440 niñas, niños y adolescentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en sus redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este instrumento, aprobado en septiembre de 2007, aborda los derechos individuales y colectivos de las comunidades originarias, así como las acciones pertinentes que los estados deben implementar para hacerlos efectivos, bajo los principios de justicia, democracia y no discriminación. Entre otras cuestiones, la declaración enfatiza el derecho de los pueblos a la tierra, territorio y recursos que tradicionalmente han poseído, además del derecho a conservar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Y ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en el lanzamiento de la plataforma digital humanitaria RedSafe, una iniciativa que ofrece información y servicios seguros a personas afectadas por la violencia, especialmente migrantes. Adelante, Óscar. Es un gusto saludarte, muchas gracias. Nos encontramos en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, en donde se ha señalado que la información puede salvar la vida de las personas en un entorno de violencia y en este caso particular
para los solicitantes de asilo, migrantes y personas en tránsito, para que conozcan sus derechos y diversas alternativas como por ejemplo rutas seguras, servicios de salud, contacto con familiares y desde luego sus derechos como migrantes. Todo esto se indicó como parte del lanzamiento de la plataforma digital RedSafe, una iniciativa que precisamente ofrece servicios digitales mediante una aplicación para las personas en tránsito afectadas por la violencia en México y en América Central. Vamos a ver. No busca promover o desincentivar la migración. La misión es humanitaria. En este sentido, es únicamente contribuir a mitigar los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan las personas en su trayecto migratorio y proteger su vida y dignidad. En este evento, los participantes añadieron que como sociedad hay que brindar apoyo a las personas que se encuentran en esta condición de movilidad y quienes buscan una vida más digna y segura. El reporte que tenemos. Gracias, Oscar, por el reporte. Pues ahí está la información. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.